Umrah. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo tiempo de estudio, Bezrat Hashem, que tengamos solamente Besorot Tovot, Yeshuot Benejamot, y que el estudio arroje un poco más de luz a todo este escenario tan particular, que nos habla de una guerra a la cual parece ser que nos hemos acostumbrado a la palabra, al término y fundamentalmente a la situación de guerra. Pero no es para acostumbrarse necesariamente, es para alarmarse, es para poder entender que inmediatamente con todo lo ocurrido desde hace ya 2 meses y un poco más, hay un país que sigue de pie, por supuesto, una sociedad que sigue más de pie todavía, y fundamentalmente el, el escenario cotidiano de tener la esperanza, de abrigar la esperanza, aún en aquellos lugares donde la esperanza parece no caber. Si uno quiere saber qué es ser judío, ante todo es por lo menos tener esperanza. Y a partir de allí, que es vivir en Israel, es poder abrazarse con la idea de un Yosef, por ejemplo, que la semana que pasó o hace 2 semanas, eh, le dice a una persona que estaba en la cárcel y él atendía, que Gunov Gunavti Be'eretz Haivrim, porque yo he sido robado 2 veces casi, que fue robado, un lado por los hermanos, otra parte por los mercaderes de la tierra de los hebreos. Y esa tierra de los hebreos, no hay ninguna duda, cobra un sentido cada vez más fuerte, más profundo, y por sobre todas las cosas, desde la perspectiva del ideal, de nuestro contacto con este ideal, que se llama Eretz Israel, y con nuestra elección de poder vivir aquí, de poder acercarnos a llevar una vida significativa aquí en Eretz Israel. Por eso decía que no nos podemos nunca acostumbrar al estado de guerra. Deberíamos siempre acostumbrarnos a vivir en un estado de paz, tanto interior como exterior, como supimos en algunos tiempos y como también hemos sabido, lamentablemente, en tantos y tantos operativos que han ocurrido hasta que llegó esta nefasta guerra. Así que es una buena forma de, a través del estudio, de arrojar un pequeño haz de luz en todos los rincones de oscuridad que parecen estar tapando lamentablemente aquella perspectiva en la cual sintamos que la esperanza puede comenzar a irradiar su pequeña luz. Así que recemos por ello, pidamos por ello. La, el pedir de cada uno de nosotros implica también una posibilidad de que cada voz, cada una de nuestras voces esté escuchada allí en lo alto y por lo tanto al itiaesh minapuranut, dicen los Jajamim, la persona nunca debe desesperarse de la situación desgraciada que se puede estar viviendo. Al contrario, hay que salir para adelante, hay que emerger, hay que tratar de levantar cabeza y en última instancia saber que el día de ayer ya pasó y que hoy en día ya ha comenzado un nuevo día. Y en última instancia la posibilidad de que sepamos que ese nuevo día puede traer, por sobre todas las cosas, mejores noticias, mejores novedades, un poco más de luz. Bueno, esa es la expectativa. Hoy transcurre el 7 de Tebet, acabamos de comenzar este mes hace una semana específicamente, que tengamos Hodesh Tov, las letras del mes de Tebet, Tet, Bet y Taf, sin ningún tipo de puntuación se puede leer como Tovot. Quiere decir que cuando decimos Besorot Tovot, que las verdaderas noticias buenas estén nucleadas a lo largo de todo este mes que recién acaba de comenzar, pero que nos arroje un poquitito de esa perspectiva, de esa esperanza que necesitamos más que nunca.
Muy bienvenidos a nuestro espacio de estudio del libro de Coelet. El libro de Coelet es tal vez el escenario más pródigo para poder encontrar nosotros aquí muchas respuestas a todo lo que representa un escenario muy particular que se llama el vivir. Capítulo 7 del libro de Coelet nos lleva les, les leo nuevamente los 4 primeros versículos donde el rey nos decía, Tov Shem mi Shemen Tov, algo que se ha hecho muy conocido, al menos en la tradición sefardí, es mejor el renombre que el aceite bueno, que el óleo bueno, así como el día de la muerte, el día de su nacimiento. En realidad explicábamos la semana pasada que no hay ninguna duda de que lo mejor que uno puede construir en su vida no es la mejor casa, el mejor palacio o el mejor yate o la mejor empresa. Lo mejor que uno puede construir en su vida es su nombre, que es su renombre. Tov Shem Mishem Tov. Quiere decir que mejor es el buen nombre que el mejor de los óleos, que el mejor de los ungüentos. Y no me cabe ninguna duda de que cuando el hombre dice aquí, como el día de la muerte, el día de su nacimiento, y explicaba la semana pasada, no que es esto una mirada pesimista de la vida, sino que en el día del nacimiento no se sabe lo que será. En el día de la muerte, después de 120 años, cuando llega ese puerto, cuando llega ese barco al puerto, ya ha recorrido una enorme distancia. Ha pasado por tantas emociones y tantas vivencias y tantas alegrías y tantas tristezas que ahora, como les decía la semana pasada, es el lugar al lugar que se llega, uno llega munido, lleno, pletórico de una experiencia vital. Y por eso el rey Shlomo decía en este caso, y no apelando a la depresión, es mejor encaminarse a la casa del duelo que ir a la casa del convite, de la fiesta, ya que eso es el fin de toda persona y el viviente lo habrá de poner en mientras. Beajai y ten el vivo. La casa del duelo y la casa de la alegría, de la fiesta. Por supuesto que todos estamos casi seguros que nos predisponemos a ir a una alegría que es preferible que ir a una casa de duelo. Sin embargo, ¿qué pasa en una y qué pasa en la otra? En la primera, en la casa de la alegría, a veces se vive una realidad aparente, se vive una realidad que no es la que verdaderamente queremos vivir y entonces se finge. Y a veces el acto de fingir es, no es lo real, no es lo que el ser humano verdaderamente puede dar de sí. Lo mejor que podemos darnos a nosotros mismos y darles a los otros es un espacio de transparencia. Es mostrarnos tal como somos, no como no somos, porque eso es lo que queremos a lo largo de la vida, mostrarnos tal cual podemos ser. Entonces el rey dice, claro, en la casa de duelo, que mucha, mucho pesar, mucho dolor, mucha consternación, pero hay mucha reflexión. Es cuando la persona, y esto es lo que termina el pasuk, ve a Jai y ten el vivo. Y el Jai, el que vive, lo habrá de poner en su corazón. Aquí lo traducen poner en mente. Quiere decir que va a pensar cada cosa, va a tomar cada elemento que lo rodea, va a analizar fuertemente todo eso. Y entonces decía, el Tov Kas Bisejok, Kiberroa Panim y y entonces a partir de allí estamos hablando ahora del Tov, de lo bueno, así como el nombre, a dónde es mejor ir, a nivel que nos ayude a nosotros a comprender que hay una realidad diferente a la cual nosotros podemos apelar. Y por cierto que tenemos esos días, como dije, los días buenos y los otros días. No siempre el día mismo tiene sus momentos. Y entonces dice, es mejor el enfurecimiento que la veleidad. ¿Qué significa veleidad? El sejok. El sejok es a veces una risa que no es risa. Y a veces el enojo, ese enojo que representa no vivir enojado, sino el hombre sabio, que logra enojarse, decía el rey Shelomo. Entonces, ¿qué es el enojo del hombre sabio? Porque cuando el hombre sabio se enoja, va a aprender una lección, cuando no, dos lecciones. Y por lo tanto dice,
ya que al deteriorarse el semblante, mejora el corazón. Brillante. Dice, cuando uno está enojado, lo primero que pasa es que el semblante de la persona se deteriora. Berroa panim. Ese semblante está mal, como vimos a eh, al jefe de los coperos del rey Faraón y al jefe de los panaderos, que de repente un día amanecieron con su rostro realmente eh, acomplejado, de mal humor, y por supuesto que Yosef se dio cuenta de que estaban ellos. Y lo mismo pasa con el faraón, este Shabbat que pasó, que había soñado esos famosos dos sueños y que estaba obviamente con mucha inquietud, que no sabía qué le pasaba, hasta que llega alguien de afuera y que le puede descubrir o le puede relatar o que puede responder, o por sobre todas las cosas, que lo puede oír. Miren qué regalo tan grande nos ha dado la posibilidad del Todopoderoso de que podamos escuchar al otro. Y entonces, ese hombre inteligente que se enoja, es preferible ese enojo a la risa, al sejok, a la veleidad, a aquello que aparentemente se hace eh, por parte del necio. Él siempre está feliz, él siempre está contento, pero la verdad de la vida no es esa. Y entonces dice que a veces cuando el rostro cambia para mal, entonces dice, mejora el corazón. Es maravilloso, porque a veces ese rostro de afuera está representando una realidad. Y lo más hermoso que hay es poder ver al otro, poder ver su rostro, y poder ver su rostro y poder reconocer cómo se siente ese otro cuando está delante mío. Pero que en última instancia es el momento de poder analizarlo y de poder ayudar a que cambie el corazón, que mejore el corazón. Y decía entonces el último pasú que leíamos, Lev Jajamim Belev Kesigim Bebeit Hajam. Cerrando este mismo concepto, la mente de los sabios, el corazón está en la casa de duelo, empero la mente de los necios está en la casa de la ley. Bueno, vamos a continuar hoy con vuestro permiso. Tov lishmoa ga'arat jajam. Es mejor oír el reproche de un sabio, meish shomea shir kesilim, que el hombre que oye la canción de los necios. ¿Qué significa aquí? Volvemos a hablar ahora acerca del sabio. Esta es la figura que abunda en el rey Salomón, porque el rey Salomón es ese personaje tan constante en el cual la sabiduría formó parte de toda su existencia. Y por lo tanto él se identifica mucho con ese jajam. Es mejor oír el reproche del sabio que escuchar la algarabía, dice, el canto de los necios. ¿Qué significa? Explica el Rabbe Deri de Zichrono Braja. Amén del sentido lateral literal, perdón, de este versículo, el Midrash Rabbah, el Midrash es la interpretación ya popular de ese texto, una interpretación bien subjetiva. En su comentario cree que estas palabras son el eco de un hecho histórico. Pues Moshe Rabenu, que amaba a Israel, lo reprendió y le reprochó su conducta en varias oportunidades. Mientras que Bilam, ¿se acuerdan de Bilam? El hechicero, el mago, el profeta en última instancia de las naciones, que odiaba a Israel, le cantó loores y le rindió pleitesía a través de las bendiciones. O sea, él fue contratado, como ustedes recuerdan, para maldecir a Israel. Y como Dios no le permitió hacer eso, ¿qué pasó? Transformó su maldición en bendición. Pero en última instancia, esa bendición, ¿en qué se transformó después? En definitiva, el pueblo de Israel, y esto es lo más triste, sucumbió en el episodio de Shittim, producto de los consejos de Bilá. ¿Qué pasó? Se dirigieron los hombres en pos de las mujeres midianitas y moabitas, se prostituyeron en pos de ellas y terminaron sirviendo a la idolatría. Por lo tanto, dice que es mejor. Yo prefiero que venga Moshe y que me llame la atención a tener a ese otro Bil'am, que es la coyuntura de la vida, que me adula, que me da bendiciones en última instancia, pero lo que se esconde detrás de cada palabra, de cada bendición, de cada pleitesía, como lo decía anteriormente, la canción,
es algo completamente negativo. Por lo tanto, no es que cuando uno está marcándole al otro una realidad y le está diciendo lo que estuvo mal o está mal, no es para que el otro se sienta mal. Feliz de la persona que puede recibir una característica de estas que es el reproche de un sabio. Feliz. Ojalá que yo tenga permanentemente la posibilidad de saber que estuve mal en algo y puedo volver sobre mí. Pero no quisiera estar todo el tiempo recibiendo la adulación, la alabanza, esa canción de los necios, aquello que aparentemente cantar loores y rendir pleitesía como Bilam y sus bendiciones, comillas, como dijeron los jajamim, los sabios de la Gemara, todas las bendiciones terminaron transformándose en maldiciones, lamentablemente. Y esto es muy real también en la vida nuestra. Entonces nos dice el rey, en el versículo 6, y que colas tirim tajat asir, quien se joca que sirve gantear. Pues cual crepitación de espinos bajo la olla, así es la risa del necio. Y también esto, dice, es absurdo. Y también esto es absurdo. ¿Qué significa? Que colas tirim. Tirim, la palabra sir en hebreo es olla. Pero por otro lado, sir es un arbusto de espinos. Se lo llama tirá. Entonces dice, esa tirá que se la ve muchísimo aquí en esta tierra de Israel y que se la ve en parajes un tanto desérticos, que es donde crece obviamente el espino en última instancia. Entonces, cuando ese espino, ese arbusto de espino arde en fuego, ¿qué produce? Produce la crepitación de los espinos, es decir, hace ruido con el fuego y hace como si estuvieran explotando, pequeñas explosiones. Entonces dice, así como esos espinos están crepitando debajo de una olla, que es la olla donde uno va a cocinar eventualmente, ese ruido que produce, ¿no? El contacto del fuego con el espino debajo de la olla, dice, así también es la risa del necio. La risa del necio significa que sí, quiere decir todo lo que hace, pero con una demostración hacia afuera. Es decir, así como ese fuego produce tanto ruido, pero resulta ser muy artificial ese ruido, así también esa canción del hombre necio, que obviamente, y todo esto es absurdo, quiere decir, no tiene sentido. Todo esto forma parte de la vanidad. Y la verdad es que tiene razón el rey Salomón, y vamos a ver por qué. En conclusión, dice el Rabbi Deri, no importa si las palabras que se nos dicen a los consejos que se nos sugieren, o los consejos que se nos sugieren son buenos o malos en sí. Lo importante es que salgan de la boca de las personas que nos quieren bien. Esa es la verdad. Puede ser que no todo lo que me dicen o todo lo que yo digo sea útil para ese otro. Yo quiero que sea útil, pero a veces puede resultar que todo aquello que nos quieren decir, dice que salgan de la boca de personas que nos quieren bien. O sea, no un Bilam, sino de un Moshe Rabbeinu. Aunque sean reproches y palabras duras, hay que estar preparados también para aceptar esa realidad. Uno de los aspectos del amor, dice el Rab, con tanta sabiduría, es velar aún con rigor por el bienestar material y espiritual de la persona amada. Así es la realidad. Ese es uno de los aspectos centrales de lo que representa el amor. No solamente todo el aspecto espiritual, sino también el bienestar material, porque este es el todo, no es una parte. Si yo te quiero en todo tu ser, en toda tu dimensión, y no solamente en una dimensión que puede ser a veces relativa en cuanto a todo lo que es el término de lo absoluto, en cuanto a ese vínculo de amor. Pues dice, explicando ahora el Rab, pues cual crepitación de espinos bajo la olla. Espero que me hayan entendido el ejemplo. Imaginen un árbol de estos espinos, estos cardos, que de repente uno lo pone con fuego y empiezan a
hacer explosiones. Imaginen todo eso debajo de la olla. Nuestro autor emplea un juego de palabras. En hebreo, sir, como les decía, es olla, y sirim son espinos. Muy bueno, muy interesante. Queriendo significar que la risa de los necios no se genera en una auténtica simja, eso es el regocijo interior. Este pasuk es la continuidad lógica del anterior que hablaba del Shir Kesimim, de la canción de los necios, así como la crepitación de los espinos. El crepitar es hacer este ruido, no indica la existencia de un fuego permanente, es verdad, aunque parece que fuera un fuego muy fuerte. La alegría de los necios, que son quienes no entienden la dimensión espiritual de la vida, es simplemente bulliciosa y vacua. Todo es ruido, todo es, pero todo es vacío. Y toda su vida, dice que ese Hebel se resume en un fragor efímero. Y esto es lo que nosotros debemos eventualmente rescatar para poder comprender a dónde nos quiere acompañar, nos quiere llevar, ¿no es cierto?, el rey Salomón con su gran sabiduría. Yo creo que a partir de este capítulo 7, el rey está mostrándonos esta cara de la realidad, que no es otra cosa que la vida de cada día y nuestra vida de relación, cómo poder construir verdaderamente una relación sana, ¿no es cierto? Y a partir de allí saber distinguir en que si hay reproche, no es el reproche porque no te quiero, sino porque es el reproche porque sí te quiero. Y como sí te quiero, me involucro contigo todo el tiempo, porque en última instancia, si fuera solamente adular y volver a hacer ese crepitar de los espinos, hacer mucho ruido, pero sin ningún sentido verdadero, sin ningún contenido. Los versículos 8 y 9 también hablan de algo en particular. Nos dice así, Tov Aharit Davar, siempre está todo relacionado con la palabra Tov. El Tov es lo que forma parte de este capítulo 7. Empezó con Tov Shem, mi Shemen Tov, recuerdan, ¿verdad? Es mejor el buen nombre que el mejor de los ungüentos. Así empezó el rey Salomón. Ahora nos dice, Tov Aharit Davar me reshitó. Es mejor el final de la cosa que su comienzo. ¿Qué significa? Es mejor el final, Aharitosh el Inyan, Tová me reshitó. Es mejor el final. ¿Por qué es mejor el final? Porque está claro, dice el rey Salomón, porque yo ya sé lo que ha pasado. Cuando yo llego al final del hecho, me doy cuenta verdaderamente qué es lo que ha pasado conmigo, que es su comienzo. Pero también dice, Tov Erech Ruach, mi Gevá Ruach. Y es mejor el de espíritu paciente, Erech Ruach. Erech viene de Aroj, y tiene un espíritu largo, quiere decir paciente, que el altivo de espíritu. Por supuesto que el altivo de espíritu representa una persona complicada, porque eventualmente nunca se puede bajar de esa altura a la cual él solito se subió. Es mejor el final de la cosa que su comienzo, dice el Rabbi Deri, aquí con su impronta personal. Todos los comentaristas coinciden en que aquí se está recomendando la previsión, miren qué lindo, la contención y la paciencia. Aquí hablamos de tres aspectos. Previsión, ser una persona obviamente que actúa con previsión, quiere decir teniendo en cuenta lo que puede llegar a suceder. La contención, que es cuando las cosas verdaderamente suceden, y después la paciencia. Y la paciencia significa el erech ruach, el poder sobrellevar las cosas con mucho criterio, tener paciencia, que es uno de los temas que nos faltan, o tal vez los tres aspectos, tanto la previsión, la contención como la paciencia. Pues, dice el Rab, cuando las cosas se generan o los eventos se inician, están recubiertos de alguna manera por lo enigmático. Tú no sabes lo que va a ser de esto. Has planificado A, B o C. Han pasado en tu vida
estas cosas o estas otras cosas. Tú no sabes lo que pasa verdaderamente. Hay una realidad que es el enigma, lo que no sé, lo que desconozco. Muchas veces el desarrollo final de los hechos contradice las esperanzas depositadas en los comienzos. Es verdad, con con cuánto afán, con cuánto deseo, con cuánta fuerza, con cuánta ilusión ha comenzado eso. A veces el desarrollo final de los hechos, uno se da cuenta después, ese trago amargo, llamémoslo así, que contradice las esperanzas depositadas en los comienzos. No solamente en los negocios estamos andando, créanme que no, sino también en el mundo de las relaciones personales. ¿Cuántas cosas depositaste en ese otro? Y a veces te encontrás con que el resultado no es lo que tenías como expectativa. Por eso está el tema de la previsión, de la contención y la paciencia. Entonces, ¿qué pasa? Por ello, dice Rao, la única defensa que tiene el ser humano es, en la medida de lo posible, ser previsor. Ser previsor no solamente es tener un criterio económico en la vida. No, ser previsor significa tener en cuenta siempre, dice el Rab, el desarrollo ulterior de las cosas y su conclusión podrán sorprendernos. Y esta es la verdad. ¿Cuántas veces nos ha sucedido esto a lo largo de la vida? ¿Cuántas? Yo podría contar como innumerable. Si me tengo que poner hoy en este cuadro de reflexión del Rey Shalom. Y creo que lo puedo, no sé si lo podría adivinar el lenguaje, pero sí lo puedo adoptar ese lenguaje en el momento que el Rey Shlomo me está diciendo que, mira, lo importante es saber, como se dice el término en hebreo, Ma Yeled Yom. ¿Qué habrá de dar a luz el nuevo día? ¿Qué va a pasar mañana? No lo sé. Yo estoy lleno de expectativas. Con cada día se renuevan las expectativas de muchas cosas, como empecé hablando de la realidad de mi querido, de nuestro querido padre. Pero así como de lo que pasa con él afuera, también pasa la expectativa de la adentro. Entonces no hay ninguna duda. A veces lo que puede pasar mañana o pasado mañana es verdaderamente sorprendente. Y cita Rab aquí a Rashi, que es el comentarista básico de la Torá, cuando sintetiza, dice, cuando el final es bueno, todo se ha terminado bien. Tov Tov, Akol Tov. Si hay un deseo que nos podríamos desear a todos y cada uno de nosotros es Tov Tov, Akol Tov. Si todo ha terminado bien, si el final es bueno, todo ha sido bueno. Porque la lectura que tenemos del final es lo que nos ayuda a construir todos los procesos que vivimos en el mientras tanto. Y no está nada mal, ¿saben? Yo creo que esto es no solamente el premio del optimismo, sino que en última instancia es el esfuerzo, la previsión, la contención y la paciencia. Esto es un triángulo maravilloso. Cuando yo puedo ser previsor y saber que no todo lo que yo quiero que pase va a pasar. Al contrario, puede haber desenlaces sorprendentes. Entonces, poder hablar de la contención. Contención significa de que yo sea ese continente en donde las cosas que no me parecen buenas pasan de mí. No, al contrario, yo también las acepto porque en última instancia, a partir de la frustración, a partir, ¿por qué no?, del fracaso, uno se hace mejor persona. Los éxitos no nos van a ayudar a ser buenas personas. Los éxitos nos van a llevar al otro lugar, a la soberbia, a la altivez, como dice aquí. Por eso dice, es mejor el de espíritu paciente que el altivo de... Bien, me llama siempre a una reflexión este texto. Y por eso dice el versículo 9, Alte Bahel Berrujajalijos. A pesar de que había un enojo que era útil, que era del sabio,
pero primero tenemos que ser sabios para enojar. Generalmente el enojo, cuando cunde, cunde el enojo para mal, no para bien, lamentablemente. Entonces, Shavuot, señora Lea, bienvenida, perdón. Pensé que era un mensaje y por eso lo leí. Gracias. Sí. No te precipites con tu espíritu para encolerizarte. Por supuesto que me está hablando ahora a mí, al hombre simple. Y entonces el rey Salomón dice, momentito, no te apures, no te precipites con tu espíritu, perrujajá, lijos. No es bueno, no es bueno. Quiere decir, no seas una persona que monta en cólera rápidamente, ya que la ira en el regazo de los necios ha de pasarse. Quizás dejé que silik, yanuach, no pasarse, ha de posarse. Perdón, esta es la dificultad de la lectura en la computadora. Quizás dejé que silik, yanuach. Entonces dice, si vas a hacer que ese enojo, que esa ira se quede contigo, entonces eso es el regazo de los necios. Y la persona quisiera estar en la otra lectura de la vida. En la vida tenemos esas dos dimensiones, dice el rey Shelomo. Jajam, el hombre sabio, el hombre pensante, y el que es todo lo opuesto. Es aquel que no es sabio, es el necio, es aquel que no piensa, que todo es porque tiene que ser, y en la forma que él quiere que sea, y en el tiempo que él quiere que sea. Por lo tanto, dice, no te precipites, no es bueno dejar que el enojo empiece a ser parte de tu vida. No es bueno, no te precipites para encolerizarte. Y entonces nos dice el Rab, esta es una idea recurrente en toda la literatura rabínica. Por ejemplo, Maimónides, en su codificación legal, Mishneh Torah, tiene un libro que se llama Ilhot Deot, que es las leyes sobre las conductas humanas. Y allí dice con carácter de alajá, quiere decir una norma vinculante, quiere decir la alajá es algo que debo cumplir a rajatabla, que la persona debe ejercitarse a sí misma, dice Rambam, hasta llegar a contener su ira en la mayoría de los casos. Llegar a contener su ira en la mayoría de los casos. Pero cuando tuviere que enojar, con fines didácticos y educativos, con fines didácticos y educativos, que lo haga simulando enojo frente a las personas a quienes quiere llamar la atención, debiendo permanecer aquietado, sea en su intimidad. O sea, demostrar su enojo hacia afuera, pero por dentro tener esa sensación de quietud. Y eso se sabe reconocer en la persona, obviamente. Imaginemos que estamos con niños y que queremos mostrar nuestro enojo porque han hecho algo malo. Y uno les pone una cara, ¿verdad? Le pone la cara de enojo. ¿Qué tiene enfrente de uno? Pues tienen esos purretes, a esas criaturitas que recién se levantan para caminar, de 2 años, 3 años, de lo que fuera, y se empiezan a reír porque ellos tienen esa cosmovisión tan profunda, esa visión tan profunda, no están viendo el rostro, están viendo el interior de ese papá, de ese tío, de ese abuelo, de lo que fuera. Traslademos esto al mundo adulto. No es solamente porque te quiero, te aporreo. No, no creo pero si te quiero, entonces sí me interesa en ti y por supuesto que como te quiero, entonces te quiero más cerca que nunca y como te quiero más cerca que nunca, entonces debo mostrarte a veces ese enojo, comillas, que no es tal, sino que es esa intimidad que está esperando con quietud el poder encontrarse con ese otro. Es más, dice el Rabbi Deri, en el libro del Zohar, Bereshit 2.16, se nos dice que aquel que da rienda suelta a su furor, atención, aquel que es un kabazán, que es colérico, todo el tiempo da rienda libre a su furor, atención,
es como si se hubiera entregado a la idolatría. ¿Entienden lo que es esto, no? O sea que esto es verdaderamente profundo y doloroso. Además, los sabios del Talmud han dicho que aquel que es víctima de su propio furor, si se trata de un sabio, si es un sabio que es víctima de su propio... Acuérdense que el furor del sabio era ¿para qué? Para saber los límites. Ahora, ese sabio que ahora es víctima de su furor, si se trata de un sabio, dice, su sabiduría lo abandona. Este es el drama. Su sabiduría lo abandona. Y tratándose de un profeta, si fuera el profeta el que se encoleriza, Moshe Rabenu, su profecía se retira de él. Y esto fue el final de su vida. ¿Se acuerdan? Cuando tomó el bastón y en vez de hablarle a la piedra, la golpeó 2 veces y diga, escúchenme ahora, rebeldes, ¿acaso de esta piedra sacaremos agua? Ese fue el momento en el cual la profecía se le quitó a Moisés y recibió por parte de Akadosh Baruj Hu esa realidad dolorosísima. A mí me duele hasta el día de hoy que por lo tanto no habréis de traer al pueblo de Israel a la tierra. Por último, agregan con respecto a los iracundos. ¿Quiénes son los iracundos? Los que siempre están de mal humor, que su vida no es vida, o sea, es una vida que no se vive. Por lo tanto, bueno, podemos aprender algún estilo de vida. Y vayamos al versículo 10, un versículo hermoso. Dice, al tomar me allá, no hayas de decir, no que digas, me allá, ¿qué ha sido? Sheyamim Rishonim Ayutovim, no digas que los días pretéritos, los días anteriores, eran mejores que estos. Kilome Jochmasha Alta, ya que no desde la sabiduría. Aquí es un versículo que se para aquí en medio de este capítulo que es muy extenso. Creo que tiene 29 o 30 versículos, no lo recuerdo con exactitud. Creo que 29, si no me equivoco, 29, sí, 29 versículos. No está en la mitad, pero está interesante la reflexión de Yelú. No vayas a preguntar, dice, no es un atributo de sabiduría esto que te puede ocurrir. Me allá, ¿qué ha sido? ¿Qué pasó antes? No digas todo tiempo pasado fue mejor. ¿De dónde sale el dicho todo tiempo pasado fue mejor? De aquí, de Coel. Ya que no desde la sabiduría has preguntado esto. Lo que estás diciendo no proviene de un ámbito de sabiduría. Es algo que aparentemente es tu disgusto con el presente o el futuro, pero fundamentalmente hablando del pasado. Dice Rabederi, la glorificación del pasado es una suerte de enojo y de impaciencia entre ambas actitudes negativas. El enojo, por un lado, y la impaciencia, por el otro. Todo tiempo pasado fue mejor. Desaconsejados por nuestro autor en los versículos 8 y 9, como el mismo. Y lo cita entonces Ali Ben Ezra, Papi Abraham Ben Ezra, que los días son los mismos todos e igual. Y Ben Ezra, que era una persona muy sufrida, muy, con una perspectiva de mucho sufrimiento en la vida y de mucha necesidad en su vida. Dice que los días son los mismos todos igual. Por lo tanto, la persona requiere inteligencia para comprender y observar. Dice Rashbam, que es el nieto de Rashid, que el mundo marcha normativamente, día a día. O sea, todos los días amanece y sale el sol y llegamos al atardecer y oscurece. Esa es una realidad que no la podemos evitar. Es una realidad que está presente entre nosotros. Cuando la persona glorifica con insistencia los días pretéritos, los días pasados, ¿no será la manifestación de una velada decepción que sufre en determinado momento de su vida? Pregunta Ravederi, como siempre, una pregunta siempre al final. Si tú te dedicas solamente a pensar en el pasado, que todo tiempo pasado fue mejor, entonces dice, ¿no será que la persona está viviendo una decepción en ese momento de su vida?
¿Cómo poder superar el momento de su vida? Para mí lo más hermoso que hay frente a lo que es esa sensación que puede caber, por supuesto, de decepción, de frustración, esa sensación de fracaso, es saber que hay un día nuevo, que hay un mañana y que seguramente allí, la mañana en hebreo, saben mis queridos, se llama Boker. Boker es lo que decimos Boker Tov, Boker Or. ¿Por qué Boker es mañana? ¿Por qué no otra palabra? Ustedes saben que todas las palabras en hebreo, más allá de su raíz, confluyen también en un verbo, en una conjugación verbal. Hay un verbo con las mismas tres letras de Boker, que su infinitivo se dice levaker. Levaker. Levaker significa discernir. Discernir es distinguir. Levaker, peintov, lerra. Discernir, diferenciar entre el bien y el mal. Miren qué interesante. Si yo aplico el concepto de Boker, este sentido de lo que es levaker, de discernir, de distinguir, de diferenciar. Qué importante, qué esencial que yo utilice mi mañana para poder distinguir verdaderamente lo que quiero, lo que siento, lo que quiero llevar adelante. Porque este momento, cuando ya el sol se puso y cuando salieron las estrellas, todavía y antes de ser noche plena, cuando nos vamos a dormir, nosotros decimos Erev Tov. Pon Erev. ¿Qué quiere decir Erev? Erev entendemos que es el atardecer, anochecer. ¿Saben por qué se llama Erev? Porque el verbo que acompaña la palabra Erev es el verbo le'arev. Le'arev es mezclar. Mezclar significa que cuando uno ve la puesta del sol y la salida de las estrellas, todo ese tiempo, hay un cielo maravilloso cuando se lo podemos ver, que está entre matices amarillentos, naranjas, violáceos, azules, negros, hasta que se torna totalmente negro o oscuro. Entonces el Arev es mezclar. Así como la mañana tiene que tener cosas claras y poder discernir, el Erev tiene cosas muy entremezcladas, los sentimientos a veces están entremezclados. Entonces lo bueno es que si eso ocurre en cada atardecer de nuestro día, de nuestra vida, a veces que no tenemos en claro qué, esperemos nada más la mañana y ya la mañana, el nuevo día, nos va a ayudar a discernir. Por eso el concepto de Boker es un concepto tan importante, ¿no es cierto? Vayeret Boker, y fue el atardecer y fue la mañana, dice el libro de Bereshit, un día. Y nos dice el rey Shelomó, antes de despedirnos, Tová Jochma Im Nahalá Beyoter Leroy Hashem. Es mejor la sabiduría con Nahalá, con herencia, con patrimonio, y más, Beyoter, acá la M es de más, para los que ven el sol. ¿Qué significa esto? Es buena la sabiduría con patrimonio, quiere decir, esa sabiduría que me permita a mí ganarme esa vida. Quiere decir que me sustente en la vida y que no dependo de los demás. Pero hay algo más todavía. Y esto es es más, quiere decir un superávit aún más, le roé a Shamesh. Quiere decir, con respecto a todos los seres humanos, como todos, cada uno de nosotros, que observamos ese sol, que observamos la vida. Entonces, a pesar de que la sabiduría en sí es una virtud realmente importante y que no depende de la situación material de cada uno de nosotros, la persona que es sabia y que es una persona realmente rica es una persona honorable frente a todas las criaturas y todas las personas que escuchan su voz. Por eso, dice Ravederi, citando aquí a Libeneza, por supuesto, que ocurre que el sabio tiene un patrimonio, es bueno para él, pero mucho mejor es para sus contemporáneos.
los que ven el sol, Ro'ei Hashemesh, ya que lo van a respetar por causa de su riqueza, dice el Ibn Ezra. Y esto figura en dos capítulos más en una formulación negativa. Dice, empero la sabiduría del pobre es despreciada y sus palabras no son escuchadas. ¿Vieron ustedes? Esa es la sociedad. Eso es lo que tenemos delante nuestro. A veces tenemos esas antípodas eventualmente. Y el último pasuk de hoy, que es el pasuk 12, dice, Ki betzela jochma, betzela kas, ya que está a la sombra de la sabiduría y a la sombra de la plata. Beitron da'at jochma tehayebe alea. Empero, la preeminencia del conocimiento, sabiduría, da vida a su poseedor. Quiere decir, betzela jochma, betzela kas. A la sombra de la sabiduría está la sombra de la plata. Quiere decir que la sabiduría, en general, hace que la persona pueda progresar en su ámbito material. Beitron data jochmate hayeba alea. Y el superávit, dice, la preeminencia del conocimiento, es la sabiduría que le da a su poseedor. Y leemos entonces al Rabbi Levi. Este versículo encierra una insuperable dificultad lingüística. Optamos por la interpretación de Ibn Ezra, que conectándolo al versículo anterior, dice que el sabio que posee patrimonio está cobijado por la sombra, la protección de la sabiduría y de la plata. Sin embargo, el versículo agrega que la sabiduría da vida a su poseedor, o sea que la sabiduría de la persona lo ayuda a vivir y a expresar su espiritualidad y su esencia misma. Y yo creo que me quedo con esta definición, porque en última instancia, todo lo que representa el escenario de la posesión material es un escenario vano. ¿Cuánto dura? Lobe, Motó y Caja Coin. Dice el libro de Teilín, cuando la persona se va de este mundo, no se lleva nada de él. Por lo tanto, lo que le lleva es el Tov Shem. Es como empieza este capítulo, mejor es el buen nombre que el mejor de los ungüentos, el mejor de los óleos. Los óleos, por supuesto, pueden ser, a no dudarlo, todo aquello que representa el aceite, todo aquello que representa el lujo, la pertenencia a un grupo social. Y sin embargo, digo, también está que a veces Betzela Jochma, Betzela Kesef, también se da esa realidad, no me cabe duda. Entonces, yo prefiero, en última instancia, la sabiduría, esa sabiduría que dice aquí, Tehayé Bealea, esa sabiduría que da vida a su cerebro. O sea que la sabiduría de la persona lo ayuda a vivir y a expresar su espiritualidad y su esencia. Y creo que para eso, Akadosh Baruj Hu nos ha dotado de esta capacidad racional, creándonos a su imagen y semejanza, no para acaparar cosas materiales. Lo material es un elemento muy secundario a mi humilde lectura de todo lo que es la vida de relación, la vida para con el otro. Y esto tiene que ver con esa capacidad de Jochma, esa sabiduría inagotable que le da vida a la persona. Y esa sabiduría representa el brillar de los ojos, el brillar de ese rostro, la palabra dicha a tiempo y dicha con tiempo. Bien, todavía nos queda un recorrido, casi la mitad de este capítulo maravilloso. Simplemente quiero agradecerles de sumarse a nuestro tiempo de estudio y darle gracias a Kadosh Baruj Hu por permitirnos estar aquí estudiando y compartiendo este espacio. Que tengamos una excelente semana, Besorot Tovot, Yeshuot Ben Hamot, y que quiera el Todopoderoso regalarnos solamente buenas noticias y que todos los hijos de Israel vuelvan a sus casas sanos. Gracias a todos, con gran cariño y hasta pronto.